Mis 86 años pesan en mis huesos, pero es el alma la que lleva las cicatrices más profundas. Mi nombre es Magnolia, y si me escuchan ahora, es porque el destino, o quizás la ironía, me ha permitido contar una historia que se gestó mucho antes de que yo naciera. Una historia de amor prohibido, de secretos susurrados y de una traición que, como una sombra, se extendió por generaciones hasta alcanzarme. Mi padre, un hombre de pasiones desmedidas, un alma inquieta y un corazón que, al parecer, no conocía límites. Hubo un desliz, fue un amorío fugaz, un encuentro clandestino que, como una chispa en la pólvora, encendió una llama que dejó una huella imborrable en mi vida y en la de mi familia. Antonia, mi media hermana, 50 años. Esa es la diferencia de edad entre nosotras. 50 años de una vida que yo, con mi inocencia y mi corazón abierto, intenté llenar de luz y de apoyo, de un amor incondicional que ella, al final, me arrebató de la manera más cruel. Desde que Antonia era una niña, una pequeña criatura de ojos grandes y asustados, yo fui su protectora, su ángel guardián. Mi padre, consumido por la culpa y la vergüenza, apenas la reconocía, relegándola a la sombra de su existencia. Fui yo quien la tomó bajo mi ala, quien se aseguró de que nunca le faltara nada, ni un plato de comida caliente, ni un abrigo en invierno, ni una palabra de aliento. Y cuando ella creció y la vida le presentó a su hija, Isabel, mi generosidad se extendió a ambas sin dudarlo un instante. Mis ahorros, fruto de décadas de trabajo honesto, de madrugadas y noches sin descanso, se convirtieron en su sustento. Antonia, siempre frágil, siempre con alguna dolencia que la mantenía al borde del abismo, se apoyaba en mí con una dependencia que yo, en mi ceguera, confundía con afecto. Y yo, tonta de mí, creía en su debilidad, en su necesidad, en la pureza de su corazón. Cada cheque que firmaba, cada factura que pagaba, cada sacrificio que hacía, era un acto de amor, una forma de expiar una culpa que no era mía, pero que sentía como propia, como si la traición de mi padre fuera una mancha que yo debía limpiar. Mi casa, y un refugio de paz y recuerdos, era el epicentro de mi existencia. Cada rincón, cada objeto, contaba una historia, la historia de una vida dedicada a los demás, a la familia, a la esperanza de que, al final, la bondad siempre prevalece. Las paredes, testigos silenciosos de risas y lágrimas, guardaban el eco de una vida plena, de un amor incondicional. Nunca imaginé que ese mismo hogar, ese santuario construido con tanto esfuerzo y cariño, se convertiría en el escenario de mi propia ruina, en el altar donde mi confianza sería sacrificada. La vida, mis queridos, es un tejido complejo de hilos invisibles. Algunos son de oro, otros de seda, y algunos, como los que tejieron mi destino, son de espinas, afiladas y venenosas. Yo, Magnolia, la anciana que siempre dio sin esperar nada a cambio, la que creyó en la pureza de los lazos de sangre, estaba a punto de aprender la lección más amarga de todas, una lección que me arrancaría el alma y me dejaría a la deriva, en un mar de desesperación. La enfermedad, esa intrusa silenciosa y despiadada, llegó sin avisar, como un ladrón en la noche, gustándome en una cama de hospital. Meses, mis queridos, meses de incertidumbre, de dolor insoportable, de soledad abrumadora. Mi cuerpo, antes un templo de fortaleza, ahora era un cascarón vacío, dependiente de máquinas y de la buena voluntad de extraños. Y mientras mi cuerpo luchaba por aferrarse a la vida, la sombra de la traición se cernía sobre mi hogar, sobre mi existencia, sobre todo lo que yo había construido con tanto esfuerzo y amor. La escena estaba lista para el acto final,
un acto que cambiaría mi vida para siempre, dejándome a la deriva en un mar de desesperación y desilusión. Pero aún no era el final, solo el comienzo de una nueva y dolorosa verdad, una verdad que me revelaría la verdadera naturaleza de aquellos a quienes más amaba y la fragilidad de la confianza humana. El hospital, mis queridos, se convirtió en mi prisión, un laberinto de pasillos asépticos y habitaciones estériles. Las paredes blancas, el olor penetrante a antiséptico, el constante ir y venir de enfermeras y médicos, todo se fundía en una neblina densa de dolor y confusión. Mi cuerpo, antes fuerte y resiliente, ahora era un cascarón vacío, un recipiente frágil, dependiente de máquinas que zumbaban monótonamente y de la buena voluntad de extraños que apenas conocía. Cada día era una batalla, cada noche una agonía, mientras mi mente, a pesar de la debilidad, intentaba aferrarse a la realidad, a los recuerdos de una vida que parecía desvanecerse entre mis dedos. Antonia, mi media hermana, se presentó en ese escenario desolador como mi salvadora, un ángel de la guarda enviado por la providencia. Con una sonrisa dulce y una voz llena de una preocupación que ahora sé que era fingida, se ofreció a cuidar de mis asuntos, a administrar mis finanzas, a velar por mi casa, mi santuario. No te preocupes por nada, Magnolia, descansa. Yo me encargo de todo, absolutamente de todo, me decía, mientras sus manos, que yo creía llenas de cariño y devoción, ya estaban hurgando en mis documentos más íntimos, en mis cuentas bancarias, en cada rincón de mi vida, como un depredador que acecha a su presa. En mi estado de debilidad extrema, cada palabra de Antonia era un bálsamo, una promesa de seguridad, un ancla en medio de la tormenta. ¿Cómo iba a sospechar de la persona a la que había dedicado gran parte de mi vida, a la que había amado y protegido con la ferocidad de una madre? Isabel, su hija, también venía a visitarme con ramos de flores frescas y palabras de aliento que sonaban huecas, vacías de significado. Sus ojos, que yo creía llenos de gratitud y afecto, ahora me parecen cómplices, aunque en ese momento mi mente nublada por la enfermedad y los medicamentos no pudo discernir la verdad, la cruda y dolorosa realidad que se gestaba a mis espaldas. Firmé papeles, di contraseñas, revelé secretos bancarios que guardaba con celo, todo bajo la premisa de que era para mi propio bien, para asegurar mi recuperación sin preocupaciones, sin el estrés de las responsabilidades cotidianas. Es para que no tengas que pensar en nada, Magnolia, solo en ponerte bien, en recuperar tu salud, me repetía Antonia, con una insistencia que ahora me parece siniestra, mientras yo, con la poca fuerza que me quedaba, asentía, confiando ciegamente en su palabra, en su supuesta lealtad. Pero incluso en medio de la niebla de mi enfermedad, hubo pequeños destellos, señales sutiles que mi corazón, aunque débil, intentó registrar. Llamadas telefónicas que Antonia contestaba, en voz baja, con un tono furtivo, alejándose de mi cama como si tuviera algo que ocultar. Visitas de personas desconocidas que ella presentaba como amigos o asesores financieros, pero que me miraban con una curiosidad que me incomodaba, la insistencia en que yo no hablara con nadie sobre mis finanzas, sobre mis propiedades, sobre mi situación, pequeñas grietas en la fachada de su preocupación, que yo, en mi ingenuidad y mi dolor, atribuía al estrés, a la carga abrumadora de cuidar de una anciana enferma. Pobre Antonia, debe ser tan difícil para ella, pensaba, mientras la realidad, cruel y despiadada, se tejía a mis espaldas un tapiz de engaño y traición. La casa, mi santuario, mi refugio, mi legado, se estaba vaciando, no de objetos materiales, sino de mi esencia y de mi futuro, de mis sueños. Y yo, Magnolia,
Yacía indefensa, sin saber que cada día que pasaba en esa cama de hospital, cada hora de mi convalecencia, era un día más en el que mi vida, mi legado, mi dignidad, estaban siendo despojados, robados, por aquellos a quienes más amaba, por aquellos en quienes más confiaba. La traición no fue un acto repentino, un arrebato de ira o desesperación, sino un proceso lento y metódico, un saqueo silencioso que se llevó a cabo mientras yo luchaba por mi propia vida, por cada aliento, y el despertar en mis queridos sería aún más doloroso que la enfermedad misma, una bofetada de realidad que me dejaría sin aliento, sin esperanza, sin nada. El día en que me dieron el alta del hospital, mis queridos, fue un día de júbilo y de terror a partes iguales. La luz del sol, que antes me parecía un regalo divino, ahora me cegaba, hiriendo mis ojos acostumbrados a la penumbra de la habitación. Mi cuerpo, aún frágil y dolorido, se sentía ajeno a mí, como si no me perteneciera. Antonia me esperaba en la entrada, con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos y una mirada esquiva que evitaba la mía. «Vamos a casa, Magnolia. Te preparé tu comida favorita para que recuperes fuerzas», dijo, su voz sonando hueca, sin la calidez de antaño, sin la genuina preocupación que yo recordaba. Pero no fuimos a mi casa. El taxi, en lugar de tomar la ruta familiar, se desvió por calles desconocidas, deteniéndose finalmente frente a una dirección que no reconocía. Un edificio viejo y descolorido en un barrio que nunca había pisado. «¿Qué hacemos aquí, Antonia?», pregunté, en mi voz apenas un susurro, cargada de una creciente ansiedad. Ella evitó mi mirada, jugueteando con las llaves en sus manos. «Tu casa, la vendí, Magnolia. Necesitaba el dinero para tus tratamientos, para pagar las deudas que se acumularon. Era lo mejor. Créeme». La palabra «vendí» resonó en mi cabeza como un trueno, un eco ensordecedor que me dejó aturdida. Mi hogar, mi santuario, el lugar donde había vivido toda mi vida, donde cada objeto tenía una historia, se había ido, y con él, mi paz, y mi seguridad, y mi identidad, todo lo que me definía. «¿Y mi dinero?», pregunté, mi voz temblorosa, apenas audible. Antonia se encogió de hombros, con una indiferencia que me heló la sangre. «Se fue, Magnolia, todo se fue. La enfermedad es cara, muy cara. No quedó nada, ni un solo centavo». En ese momento, el mundo se derrumbó a mis pies, no con un estruendo, sino con un silencio sepulcral. No era solo la casa, no era solo el dinero, era la traición, la mentira descarada, la crueldad despiadada de la persona a la que había amado y protegido toda mi vida, a la que había dado todo sin esperar nada a cambio. Isabel, su hija, apareció en ese momento, con una mirada de pena que no me consoló, sino que me pareció una burla. «Lo siento mucho, tía Magnolia», dijo, pero sus palabras se perdieron en el torbellino de mi desesperación, en el abismo de mi desilusión. Me vi en la calle, en mis queridos, a mis 80 años, sin un techo que me cobijara, sin un centavo en el bolsillo, sin nada más que la ropa que llevaba puesta y el dolor de una traición que me calaba hasta los huesos, que me consumía por dentro. La calle de la amargura, así la llamé. No había lágrimas, solo un vacío inmenso, una sensación de irrealidad y como si estuviera viviendo una pesadilla de la que no podía despertar. ¿Cómo podía ser esto posible? ¿Cómo la persona a la que había ayudado, a la que había dado todo, podía hacerme esto, destruirme de esta manera? Fue entonces cuando, como un milagro caído del cielo, apareció la hermana Guadalupe, una figura serena, con ojos llenos de compasión y una sonrisa que irradiaba paz. Me encontró sentada en un banco, perdida en mi miseria, con la mirada vacía.
¿Necesitas ayuda, hija mía?, preguntó, su voz suave como una caricia, un bálsamo para mi alma herida. Y así, mis queridos, fui acogida por las Hermanas de la Caridad en un pequeño convento que se convirtió en mi nuevo refugio, un oasis en medio del desierto de mi desesperación, un refugio de paz, de bondad, de esperanza, un lugar donde, poco a poco, comencé a sanar mis heridas, a reconstruir mi vida, a redefinir lo que significaba tener un hogar, no un lugar físico, sino un estado del alma. Pero la imagen de Antonia, viajando por el mundo, derrochando mi dinero en lujos y excentricidades, se grabó en mi mente una herida abierta que me impulsaba a seguir adelante, a buscar la justicia que me había sido negada, a recuperar mi dignidad. La vida, mis queridos, a veces nos quita todo para enseñarnos lo que realmente importa, para mostrarnos la verdadera esencia de la existencia. Y yo, Magnolia, estaba a punto de aprender esa lección de la manera más dura, pero también de la más transformadora. Mientras yo, Magnolia, me aferraba a la caridad de las hermanas, aprendiendo a vivir con lo mínimo, a encontrar la belleza. En la simplicidad, Antonia se regodeaba en la opulencia más descarada. Las noticias de su vida de excesos llegaban a mí de las formas más inesperadas, a través de los murmullos de la gente que visitaba el convento, de las revistas de sociedad que alguien dejaba olvidadas en la sala común, de los noticieros de televisión que se veían a escondidas, fotos de Antonia en destinos exóticos, bañada por el sol de las playas de Cancún, posando majestuosamente frente a las pirámides milenarias de Egipto, paseando con aire de grandeza por las calles empedradas de París, vestida con ropas de diseñador que costaban más de lo que yo había ganado en un año, adornada con joyas que brillaban con un fulgor obsceno, sonriendo a la cámara con una desfachatez que me revolvía el estómago, que me quemaba el alma. Era mi dinero, mis ahorros de toda una vida de sacrificios y privaciones, los que financiaban su vida de lujo, sus caprichos extravagantes, su desfile interminable de vanidad. Y a su lado, a veces, Isabel, su hija, con una expresión que oscilaba entre la incomodidad y la complacencia, una mirada que me hacía dudar. ¿Era cómplice de la traición de su madre, o simplemente una víctima más de la manipulación de Antonia, arrastrada por la corriente de la ambición? La rabia, mis queridos, es un fuego que puede consumir o purificar. En mi caso, se convirtió en una llama inextinguible que me mantuvo viva, que me dio fuerzas para seguir adelante cuando todo parecía perdido. No era una rabia destructiva, de esas que te carcomen por dentro, sino una determinación férrea de no dejarme vencer, de no permitir que la injusticia me consumiera. Las hermanas, especialmente la hermana Guadalupe, fueron mi ancla en medio de la tormenta. Con su sabiduría y su infinita paciencia, me enseñaron que la verdadera riqueza no está en las posesiones materiales, en el oro o la plata, sino en la paz del espíritu, en la dignidad de ser uno mismo, en la capacidad de perdonar. Me ayudaron a encontrar un propósito, a canalizar mi dolor en algo constructivo, en algo que beneficiara a los demás. Comencé a tejer, a bordar, a ayudar en la cocina del convento, a cuidar el huerto. Mis manos, que antes habían sostenido libros y firmado cheques, ahora creaban belleza, daban consuelo, alimentaban a los necesitados. Cada puntada en un bordado, cada plato de comida que preparaba, cada semilla que plantaba, era un acto de resistencia, una afirmación de mi existencia, de mi valor, de mi inquebrantable voluntad de vivir. Pero la imagen de Antonia, derrochando mi legado, seguía siendo una espina clavada en mi corazón, una herida que se negaba a cerrar. No buscaba venganza, no en el sentido de ojo por ojo, de devolver golpe por golpe. Lo que anhelaba era justicia,
de que la verdad saliera a la luz, que Antonia enfrentara las consecuencias de sus actos, no por mí, sino por todas las almas ingenuas que, como yo, habían caído en sus redes, que habían sido víctimas de su engaño. La hermana Guadalupe, con su sabiduría infinita y su mirada serena, me dijo una vez: Magnolia, la justicia divina siempre llega a su tiempo y a su manera. Tu tarea es sanar, reconstruir tu vida, hay que confiar en que el universo pondrá las cosas en su lugar. Y yo, Magnolia, a mis 86 años, con el corazón remendado pero el espíritu inquebrantable, comencé a creer en esas palabras, a aferrarme a esa esperanza. La vida me había quitado mucho, sí, me había despojado de todo lo material, pero también me había dado una fuerza que nunca supe que poseía, una resiliencia que me permitía levantarme una y otra vez. Y esa fuerza, mis queridos, era mi mayor tesoro, mi verdadera herencia, algo que nadie, ni siquiera Antonia, podría arrebatarme jamás. Los años pasaron, mis queridos, y con ellos, la herida de la traición, aunque nunca desapareció del todo, se convirtió en una cicatriz que me recordaba mi fuerza, mi capacidad de superar la adversidad. El convento de las Hermanas de la Caridad se había convertido en mi verdadero hogar, un remanso de paz y serenidad, y las hermanas, en mi familia, mi apoyo incondicional. Con su apoyo inquebrantable y la ayuda de algunos benefactores anónimos que conocieron mi historia y se conmovieron con ella, logré reconstruir mi vida, no en el sentido material, pues las riquezas terrenales ya no me importaban, sino en el espiritual. Aprendí a valorar cada amanecer, cada rayo de sol que se colaba por la ventana, cada sonrisa sincera, cada acto de bondad, por pequeño que fuera. Mi jardín, que tanto extrañaba y que había sido mi refugio durante tantos años, fue reemplazado por el huerto del convento, donde cada semilla que plantaba era una promesa de vida, de renovación, de esperanza. Cada brote que veía crecer era un recordatorio de que, incluso después de la devastación, la vida siempre encuentra un camino para florecer. Antonia, por su parte, siguió su vida de excesos, de lujos desmedidos y de una ostentación que rayaba en lo vulgar. Pero la fortuna, mis queridos, es caprichosa y volátil, como una mariposa que revolotea de flor en flor. Las noticias de sus viajes y lujos comenzaron a ser reemplazadas por rumores de problemas financieros, de inversiones fallidas que se desmoronaban como castillos de arena, de deudas que se acumulaban como una montaña inmensa. La vida que había construido sobre mis ruinas, sobre mi dolor y mi sacrificio, comenzó a desmoronarse, a resquebrajarse ante mis ojos. No hubo una confrontación dramática, ni un juicio público que la expusiera al escarnio. La justicia, como dijo la hermana Guadalupe, llegó a su manera, es silenciosa pero implacable. El dinero, que ella había robado con tanta avidez, se le escurrió entre los dedos, dejándola en una situación similar a la que me había dejado a mí, aunque sin la red de apoyo, sin el consuelo, sin la esperanza que yo había encontrado. En el convento, Isabel, su hija, finalmente se acercó a mí, con lágrimas en los ojos y un arrepentimiento sincero que me conmovió. Me contó cómo su madre había caído en una espiral de desesperación, de ambición desmedida, y cómo ella misma había sido arrastrada por la corriente sin poder hacer nada para detenerla. La perdoné, mis queridos, no porque olvidara la traición, pues las cicatrices permanecen, sino porque el perdón libera el alma del que perdona, me libera a mí de la carga del rencor, del peso del odio. Ahora, a mis 86 años, hoy miro el atardecer desde la ventana de mi pequeña habitación en el convento. El cielo se tiñe de tonos anaranjados y violetas,
un espectáculo de belleza que me llena de gratitud. La paz que siento es profunda, inquebrantable, una paz que va más allá de las posesiones materiales, de las riquezas terrenales. No tengo fortunas, no tengo propiedades, pero tengo la riqueza de un espíritu libre, de un corazón que ha perdonado, de una vida que, a pesar de las adversidades más crueles, ha encontrado su propósito, su significado. La historia de la traición de Antonia es un recordatorio constante de la fragilidad de la confianza humana, de lo fácil que es ser engañado por aquellos a quienes amamos, pero también es un testimonio de la inmensa capacidad del ser humano para levantarse de las cenizas, para sanar las heridas más profundas, para florecer de nuevo, incluso cuando todo parece perdido. Mi vida, mis queridos, es un testimonio vivo de que la edad no es un límite para la resiliencia, para la dignidad o para el amor propio, que la verdadera riqueza no se mide en monedas, en bienes materiales, sino en la paz del alma, en la fuerza del espíritu, en la capacidad de levantarse una y otra vez, incluso cuando el mundo parece conspirar en tu contra, incluso cuando la traición te golpea con toda su fuerza. Si mi historia les ha tocado el corazón, si han sentido el eco de mis palabras en su propia alma, por favor, compartan este mensaje. Recuerden, nunca es tarde para defender lo que es suyo, para encontrar la paz interior, o para perdonar y para florecer de nuevo. La vida, mis queridos, siempre nos da una segunda oportunidad para ser felices, para encontrar la luz incluso en la oscuridad más profunda, para reconstruir lo que parecía destruido. Solo hay que tener el valor de buscarla, de aferrarse a la esperanza, de creer en la bondad que aún existe en el mundo. Y yo, Magnolia, a mis 86 años, sigo creyendo en ella con todo mi corazón.